Canto a la vida, tengo que cantar, y un rezo al amor, tengo que rezar, y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra, bendecir por ti. Canta mi corazón su íntima canción por ti, dulce amada, mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser, y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Mamo y pareyo, cuñata y mi roja hijas de Teba, apende pomimi, tache aviomi, upe huillabe. Nadie te amó jamás como te amo yo, vida de mi vida. Tuyo siempre será este corazón que por ti suspira. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser, y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Contando historia, ¿qué se nos ocurrió mirando este cuadro? ¿Quién no tiene presente la tira Diógenes y el Lingera? Diógenes y el Lingera. Diógenes era un filósofo griego famoso por vivir de la nada. Porque Sócrates, Aristóteles eran de familias pudientes, representativas de la política griega, pero Diógenes vivía sin nada, de la nada. Escuelas griegas de distinta filosofía. Y Diógenes, famoso por esa anécdota que lo pinta cuando Alejandro Magno se le acerca y le dice: Diógenes, pídeme lo que quieras. Y Diógenes le responde: Alejandro, quítate de al lado mío que me estás haciendo sombra al sol que me ilumina. Lo único que le pidió. Diógenes, el Lingera. También otro filósofo griego, Heráclito de Éfeso o Éfeso, el oscuro llamado, a quien se le adjudica la famosa frase de que el río no pasa dos veces bajo el mismo puente o frente a la misma orilla.
Vaya, si no es una frase representativa de la ocasión, de la oportunidad o de la vida. El río no pasa dos veces bajo el mismo puente o el mismo río, algo así. Muy bien, pero ¿a qué viene Diógenes y el Lingera? Nos trajo a colación esa suerte de trotamundos o vagamundos que caracterizaron las décadas del 20, del 30, del 40 en la Argentina, llamados lingeras, después crotos. La palabra lingera, linguera, con GH se escribía en sus inicios, después fue cambiado por la Y, esa GH, y quedó lingera. Así se los conoce actualmente incluso a quienes deambulan por la vida sin domicilio fijo y sin actividad laboral fija. El apelativo lingera se usaba porque el atado donde traían o donde llevaban en su vagabundear sus pertenencias y su ropa, estos hombres, la mayoría eran hombres, un 85% se calcula y un 15% de mujeres, estaba tan bien envuelto y atado con una costura abierta como la ropa interior, la castellanizada voz lencería. De allí viene la palabra lingera, como apelativo a que llevaban, reitero, los después llamados crotos, su atadito de ropa tan chiquitito y diminuto como la ropa interior llamada lencería, lingerie en francés. Después fueron llamados crotos, una palabra con más sonoridad, pero que dicen algunos que se les dio el apelativo crotos a los lingeras o trashumantes o vagabundos porque los trenes que eran de capital ingleses, al atravesar la provincia de Buenos Aires, se quejaron las empresas al gobierno, en ese entonces presidente don Hipólito Yrigoyen, en la década del 20, del siglo XX, se quejaron de que todos subían en calidad de polizón sin pagar el ticket o el boleto para ser trasladado de una estación a otra. Entonces se dictó la ley o por el gobernador de entonces de la provincia de Buenos Aires, José Camilo Croto. Hay una estación que lleva su apellido, Croto, con doble T, que permitía que por tan porcentual de pasajeros que pagaron el boleto, tantos irían gratis para beneficiar y permitir el traslado de esta mano de obra, ya veremos. Y subía el guarda entonces al tren, iba recorriendo los vagones y decía boleto, 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 y los que iban sin boleto por croto, por croto, por croto, aludiendo al decreto ley que permitía su traslado gratis. De allí dicen, otros dicen que cuando
don Hipólito mandó la intervención federal a la provincia de Buenos Aires a intervenir, la gobernación a cargo del gobernador Croto, salió en la revista Caras y Caretas un dibujo de el gobernador yendo sobre la vía y decía el título, se fue Croto. Y de allí devienen algunos autores que vendría el apelativo croto a aquel que se dedica a andar y deambular. En ese entonces, el territorio de los crotos, de los lingeras, de estos vagabundos, era, dicen los autores, la extensión de las vías, 45.000 kilómetros de líneas férreas tuvo nuestro país entre las décadas del 30 y del 40 en actividad, por 140 metros de ancho, que era la línea que divisaba o dividía el terraplén de los campos a través del alambrado. Ese era el territorio de estos crotos. Y hay bibliografía abundante sobre la materia, porque realmente hubieron casos emblemáticos de quienes se largaron a esta vida trashumante. Se calcula que hubieron entre 250.000, 380.000 almas deambulando por las vías argentinas entre las décadas del 30 y del 40. 100.000 eran aproximadamente los inmigrantes que llegaban al puerto de Buenos Aires por año durante los años de mayor inmigración. Y a raíz de que la tierra les era prácticamente inaccesible para adquirir o para arrendar por los altos precios que pedían los latifundistas, debían largarse a trabajar en las periódicas cosechas que daban las distintas regiones de nuestro país. La zafra en Tucumán, el azúcar en Tucumán, en Salta, en Misiones, la yerba mate, el algodón en el Chaco, la vendimia en Cuyo, la piedra en Tandil, el maíz en Buenos Aires, Santa Fe, el trigo, el lino, la cebada. Entonces, siguiendo la suerte de este trabajo periódico, iban por la vía, llevando el mono sobre el hombro, que dicen que el nombre de mono a ese atadito donde llevaban su lingera, su lencería, viene o vendría de la costumbre gitana de llevar siempre un mono, el animal al hombro. Por eso le llaman el mono a ese atado que llevan los crotos o lingeras, donde llevan todas sus pertenencias, pocas desde ya, para estar prestos a saltar sobre el tren, porque en épocas bravas, y hablamos de las dictaduras de Uriburu, la época de Justo, la década infame, esperaban en las curvas de las vías donde los vagones cargueros disminuían la velocidad para saltar trepando por sobre los vagones cargueros. Y allí iban buscando su destino. Hay mucha bibliografía, como decíamos,
al respecto, pero sí hay algo que nos llamó la atención, porque esto después se mezcla con la filosofía de la innecesariedad de la autoridad, o esa filosofía denominada anarquista, que los mimetiza con estas corrientes, pero hubo de todo, por supuesto. Y hubo un famoso Beppo, Croto Linguera, que escribió sus memorias y que fueron recopiladas y editadas con el nombre o con el título de Memorias de un Croto. Se presentó, se hizo un congreso nacional de crotos y lingeras trashumantes y allí se expusieron. Y este buen señor de una memoria prodigiosa contó esa difícil vida de estos trotamundos, vagamundos, que hacia 1880 y tanto fueron llamados atorrantes. ¿Saben ustedes de dónde viene el término atorrantes? Resulta que se estaban haciendo las cloacas en Buenos Aires y la empresa que proveía los caños tenía el nombre comercial de Atorrants y Compañía. Y estaban grabadas, estampadas en estos caños que se depositaban, por supuesto, al costado de las calles, y allí pernoctaban esta gente sin domicilio, sin hogar, sin trabajo. Y entonces fueron destinados a los caños, por los caños de Atorrant y Compañía. Y de allí quedó o les quedó el apelativo de atorrantes, que en España eran llamados truhanes. Hay una vieja canción de Julio Iglesias, soy un truhán, soy un señor, que es a su vez una palabra de origen céltico, que después fue al francés y fue al inglés también. Truhán, referido a aquel holgazán, aquel ser que no tiene afección por el trabajo y que prefiere vivir de la vida sin agachar el hombro, y que los griegos a esta actitud o actividad la llamaron el ocio contemplativo. Es aquel que ve, aquel que mira, aquel que está observando el detalle. Después vamos a ahondar un poquito más en esta literatura, de esta vida dura y errante. Pero queríamos compartir con ustedes algo que sería de una utilidad realmente útil, valga la redundancia, en estos tiempos. ¿Qué nos dicen ustedes si fabricamos una máquina de hacer llover? Pues bien, un argentino, como no podía ser de otro modo, Baigorria Velar, nacido en Concepción del Uruguay en 1891, hijo de un militar argentino, estudió en el Colegio Nacional y estudió ingeniería geodésica en Milán. Y allí recorrió distintos centros de aprendizaje europeos, estudiando la geología terrestre, las ciencias aplicadas al estudio del suelo. Construyó distintos instrumentos propios de su invención y fabricación. Y estando en Estados Unidos en 1929, llamado por el general Enrique Mosconi, general ingeniero, cuando Irigoyen establece la creación de la YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Y allí viene Baigorria Velar a la Argentina y se queda.
fallece el 24 de marzo de 1972, no hace mucho tiempo. Y según sus mismas palabras, cuando estaba trabajando en Bolivia para empresas dedicadas a la extracción y a la búsqueda de minerales, el petróleo entre ellos desde ya, observó que aplicando para la búsqueda uno de sus instrumentos por él inventados, se produjo una leve lluvia. Otra vez el mismo experimento y la misma consecuencia. Y de allí en más profundizó y acentuó su invento, que pasó a la historia conocida como la máquina de hacer llover. Sí, todos dirán y esbozarán una sonrisa. Sin embargo, no fue así. En esos años se presentó al ferrocarril argentino y el gerente de ferrocarriles le dice que era necesario hacer llover en Pinto, provincia de Santiago del Estero, que estaba viviendo una sequía terrible. Y allá fue el ingeniero Baigorria Velar con su máquina de hacer llover, que tenían, dicen, como un televisor de 14 pulgadas, esa dimensión tenía, con dos antenas, polo negativo, polo positivo, por donde disparaban ondas electromagnéticas que, basadas en distintos productos químicos de cual no develó nunca la procedencia ni la conjunción de los mismos, producía fenómenos que primero nublaban y devenían en fuertes chaparrones. Lo cierto es que hizo llover en Pinto, provincia de Santiago del Estero. Entonces fue llevado a la capital de Santiago del Estero, donde también hizo llover 60 milímetros. Y cuando vuelve a Buenos Aires, vivía en Caballito, debió mudarse a Villa Luro porque Caballito era muy húmedo, y allí profundizó su invento y ya fue conocido como el Júpiter o el mago, el señor de las lluvias, y la prensa empezó a interesarse por él. Pueden abrevar en los diarios crítica de la época, y el director del Servicio de Meteorología Nacional dijo que era una locura y que de ninguna manera podía esto ser científicamente probable. Pues bien, le respondió Baigorria Velar diciendo que haría llover sobre Buenos Aires el 31 de diciembre de 1838. Se reunieron los ciudadanos a pedirles que no, porque iba a imposibilitar los bailes de carnaval, de Año Nuevo. Entonces prometió que así haría llover el 2 y el 3 de enero de 1939. ¿Y saben qué? Le envió de regalo al director del Servicio de Meteorología Nacional un paraguas con la fecha y con su nombre. En Contando Historias veremos la máquina de hacer llover y el destino de este ingeniero argentino Baigorria Velar. Contando Historia. Un
Canto a la vida, tengo que cantar, y un rezo al amor, tengo que rezar, y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra, bendecir por ti. Canta mi corazón su íntima canción por ti, dulce amada, mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser, y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Mamui pareyu, cuñata ini, roja hijas de Teba, apende pomimi, tashe avioni, upe huillabe. Nadie te amó jamás como te amo yo, vida de mi vida. Tuyo siempre será este corazón que por ti suspira. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser, y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén.